Bien, ahora vamos a hacer la última clase de la programación, ¿no? La tecnología general ustedes han visto mil y maneras, ¿no es cierto? Sí. Y yo les decía que en endocrino, una de las cosas que se suele alterar va desde la cabeza hasta la punta de los pies. Tiene que hacer eso. Y la piel es una de ellas. Va a poner, se resbala. Se resbala. Y otra vez voy a ponerle a Se resbala. ayudar como alumno. Si no me enseñan algo, tengo los libros, ¿Sí? tengo el internet, tengo el YouTube. Posiblemente te puedo encontrar una mejor fuente de todo lo que obtener la información. ¿De acuerdo? Apaga la luz. Y la tele es una de ellas. No la dominan acá. ¿Esa no? No, ahí pero no. Y hoy vamos a hacer el diálogo, después vamos a completar el tema de hoy. Un poco en el caso que ya ustedes han resuelto, ¿no? Supone. Y hay dos términos que quieran debió de aprender. Una cosa es hipertricosis y la otra cosa es insuficiencia. Los dos son presencia aumentada de vellos, pero existen algunas diferencias importantes desde el punto de vista del origen. Hablaremos de hirsutismo solamente en mujeres, ¿o no? Y hablaremos de hipertricosis tanto en varón como en mujer. La distribución del hirsutismo es netamente androgénico. ¿Qué significa esto? Que se va a presentar en lugares donde solamente el varón debe tener vellos y la mujer no. Mientras que la hipertricosis puede ser presente en cualquier zona. Sea o no sea androgénica, ahí vamos a tener vellos en hipertricosis. Tipo de vello, terminal, grueso, pigmentado, ensortijado. ¿De acuerdo? Eso se llama terminal, es el vello grueso que tienen ustedes en las axilas y en la parte pública, ese es un vello terminal, ¿de acuerdo? Mientras que la hipertricosis puede ser terminal, puede ser velloso. Aquí me refiero con vello lo que tenemos en el antebrazo, o lo que tienen los bebés, que es el anudo. Esos son vellos. Estamos viendo ¿qué pasa? Entonces decíamos hiperandrogenismo, y acá puede haber genes, puede haber hormonas, puede haber medicamentos, como se menciona en las posibles causas. Este es un ejemplo de hipertricosis. Usted va a encontrar con el síndrome del hombre lobo. Entonces, algunos de ustedes recuerdan que tuvieron un caso hace unos años. En la televisión mexicana, un cuadro similar. Ellos en diferentes lados no respetan un patrón. No mismo. Y está descrito desde hace mucho tiempo. El síndrome del hombre lobo, esos son casos de hipertricosis. ¿Ya se acuerdan la frase de Margarita de Pierre o Margarita de Pierre? ¿En psicología? ¿Verdad? Ya muy largo, ¿ves? Como si me quería la tercera por eso. Como ustedes saben con la mujer esa. ¿Ya? Ya acá hay un caso, no hay tiempo para reproducirlo, pero es justamente la entrevista que le hacen a un geneticista en el hospital de Lidia sobre el caso normal. Prácticamente menciona pues, que son alteraciones genéticas, pero como bien mencionábamos en la tabla, no solamente es genes, sino puede ser causas farmacológicas que predisponen al desarrollo del exceso de veneno. Y lo que nos acompaña ahora es el tema del hirsutismo, porque la clase se llama hiperandrogenismo, ¿no es cierto? Entonces
vamos a ver qué efectos se hacen los andrógenos a nivel de la piel. Y cuando hablamos de surtismo, me dijo que nos referimos fundamentalmente a la mujer, ¿no? Hiperandrogenismo, características físicas que resultan de un aumento en la acción o en la producción de los andrógenos. Hiperandrogenemia, como ustedes pueden corregir, exceso de andrógenos circulantes. Hirsutismo, la presencia de vello terminal o pelo terminal en áreas andróginas o androides. Hirsutismo idiopático es un término que vamos a usar en clínica, en medicina interna. No hay hirsutismo, pero no hay hiperandrogenemia, no otros signos que sufieran alguna alteración de endocrina. Y crecimiento local de pelo, lo que nosotros diríamos una hipertricosis localizada, ¿no? A la pregunta que les hacía, ¿qué órganos producen andrógenos en la mujer? Y ustedes respondieron muy bien, las suprarrenales y los ovarios. Bueno, los órganos, nosotros, bueno, las mujeres producen andrógenos. Estos son los 4 andrógenos que tienen circulante, ¿no? Siendo el DEA sulfato el de origen netamente suprarrenal. Mientras que la testo, la aldo y el DEA sin sulfato que se pueden producir tanto en la suprarrenal como en ovario. Ustedes eso lo saben por enfermedad y fisiología. El cabello o el pelo o el vello tiene un ciclo de crecimiento, una fase anágena, una fase de crecimiento. Ustedes ya pueden colegir por las raíces latinas que ya manejan: ana, anabolismo, anágena, crecimiento, cata, destrucción, ¿no es cierto? Y telógena, caída. ¿De acuerdo? Entonces el vello tiene 3 fases: la fase anágena, catágena y telógena, y la duración de cada una de estas fases es relativa, pero ahí se presentan los plazos que pueden durar y que nos permiten justamente entender por qué razón, por ejemplo, el tema del telógeno, la caída del cabello, no solamente lo vamos a ver en hiperandrogenismo, también lo vemos en tema de tiroides, ¿no es cierto? Entonces la mujer viene desesperada: doctor, señor, estoy quedándome calvo. Usted le dice: paciencia, esto va a recuperarse después de 3 a 5 meses. Entonces bien sabemos que la duración de la fase telógena es así. Entonces, sabiendo eso, nos puede dar explicación y tranquilidad a los pacientes que vienen con esa manifestación. ¿De acuerdo? Los andrógenos van a actuar justamente en el tubo piloso, ¿ya? Y de esta manera lo que hacen es promover crecimiento, mayor velocidad, mayor grosor y mayor pigmentación del pelo. En todas las áreas, excepto en el cuero cabelludo, que tiene nada que ver con andrógenos. ¿Y qué debemos saber en una mujer que viene con manifestaciones de hiperandrogenismo y en este caso el hirsutismo? Tengo que entrevistar para buscar causas, ¿no es cierto? Y la entrevista que yo le hago a mi paciente es, primero, los aspectos habituales que probablemente lo van a ver en el tema de ovario, cuando comenzó a menstruar. La primera regla se llama pelarquia. ¿Cuándo empezó el desarrollo mamario? Pelarquia. ¿Cuándo aparecieron los vellos? Pubarquia o adelarquia. Pues son términos que ustedes tienen que preguntar a la mujer, específicamente si son adolescentes o adultas jóvenes que vienen con esa historia. Preguntar antecedentes familiares, verificar si hay tema de sobrepeso, obesidad, ver cómo está el ciclo menstrual, evaluar el tema de medicamentos y la historia o de fertilidad. ¿Ya? Y sobre el tema menstrual, ustedes, que no lo han visto o no lo llegan a ver, lo van a repetir en ginecología probablemente, o en medicina interna también hacemos énfasis en ello. Cuando preguntan por el régimen catamenial, no se queden tranquilos cuando la mujer le dice: tengo una menstruación irregular. ¿Ya? Reglas irregulares. Ese término no existe. Ustedes tienen que llegar a definir qué tipo de irregularidad menstrual tiene el paciente, ya sea en cuanto a frecuencia, volumen, y en qué momento del mes se presenta la regla. Y ahí hablaremos de oligomenorrea, polimenorrea, hipermenorrea, menometrorragia, ¿de acuerdo? O amenorrea. Esos son términos que ustedes van a tener que precisar justamente en la entrevista. ¿De acuerdo? Sobre el hirsutismo,
Fundamentalmente el uso de corticoides, fundamentalmente el uso de andrógenos van a promover pues, justamente el crecimiento en las zonas andrógenas y la hipertricosis. Ya lo había mencionado, medicamentos que pueden causar la presencia de vello, no solamente en las áreas andrógenas, sino en cualquier parte del cuerpo. Y eso lo vamos a realizar en el siguiente curso. Y en el examen físico, pues obviamente la antropometría, ¿no? Signos vitales, la antropometría, peso, talla, circunferencia abdominal. ¿Por qué? Porque hay un cuadro muy frecuente que nosotros vamos a revisar que justamente se caracteriza por esto. Y probablemente de acá una que otra niña tenga pues un cuadro del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? ¿Y por qué le digo probablemente alguien tenga acá? Porque de 10 mujeres, al menos dicen 2 o 3 tienen ovario poliquístico. Algunos dicen que es la endocrinopatía más frecuente en la mujer en edad fértil, mujeres jóvenes. Por lo tanto, en base a esos datos, nosotros reconocemos que tal vez aquí en el aula tengamos a compañeras con este cuadro. Y justamente lo tenemos que revisar y este es el motivo por el cual estamos tocando en esta clase. El examen ginecológico desde el punto de vista endocrino no lo solemos hacer. Este es un tema muy delicado, como ustedes pueden entender, ¿no? Y generalmente lo mandamos a ginecólogo, a la ginecóloga para que se encargue de ello. Pero al menos exploramos la parte pública, el desarrollo mamario, para evaluar las características de un desarrollo normal y después vienen los exámenes auxiliares. ¿De acuerdo? Entonces, para cerrar este punto de introducción, recordar que cuando es un ovario poliquístico, digamos, un síndrome poliquístico, el cuadro no comienza pues a los 3 años, ¿no? No comienza a los 6 tampoco. Comienza cuando la niña está comenzando la pubertad o está en plena pubertad o terminando la pubertad. Porque justamente ahí se activa el área reproductiva, el eje reproductivo, el eje hormonal reproductivo, y ese ovario empieza a producir pues hormonas. Y una de esas hormonas que produce son los andrógenos, que va a tener efectos sobre el vello, sobre las glándulas sebáceas y sobre el folículo piloso cuando empieza a actuar. En el examen físico, una de las cosas que nosotros hemos mencionado es la ubicación de los vellos, ¿no es cierto? Y decíamos que el sutismo suele en las zonas dependientes de andrógenos. Cuando se describió este cuadro en los años 40, el autor Ferrell y Galway propusieron 21 sitios donde habría que buscar el vello terminal. Incluía también el pabellón de las orejas, el conducto auditivo y las falanges de las manos y de los pies. Pero en los años 60, de los 21 sitios bajaron solamente a 9 sitios, que son estos que se mencionan acá. Y ustedes pueden ver que prácticamente se ubican en la línea media. ¿De acuerdo? La mayoría de estos sitios se ubican en la línea media. Entonces hay que explorar la línea media. Ya, pues siéntate sin hacer tanto escándalo. La línea media de las pacientes, encima de los labios, en el mentón, entre las mamas, encima, debajo del ombligo, región interescapular, región lumbar, luego cara externa de hombros y cara interna de muslos. ¿De acuerdo? Son los 9 lugares donde yo tengo que ubicar o buscar los vellos terminales. Y esta escala va del 1 al 4 en cada ubicación que hemos mencionado, siendo 1 la presencia leve y siendo 4 fue la presencia más severa, ¿no? Entonces lo que puede elegir que mientras más puntaje tenga nuestra paciente en el score de Ferrell y Galway, más severo es el hirsutismo. ¿Ya? Más severo es el hirsutismo. Y como uno puede también corregir, no todas las razas son iguales, ¿no? La piel de una mujer de raza asiática es diferente a la piel de una mujer de raza negra, de raza blanca, e inclusive también las latinas. ¿De acuerdo? Entonces, hablaremos de hirsutismo cuando tengamos un puntaje mayor al que se menciona acá. La mayoría de textos consideran por encima de 8 hablar recién de hirsutismo, pero la tendencia es tener siempre datos locales. Y en ese sentido, un puntaje mayor o igual a 6 en una mujer sudamericana ya debería estar haciéndonos pensar en la presencia de hiperandrogenismo cuando tenemos un puntaje mayor al mencionado. ¿De acuerdo? Ahí, ¿qué sería, por ejemplo?
la región mesoriana. 1, 2, 3 o 4. Ahí. 3 o 4, ¿no es cierto? ¿Y hay mujeres así? ¿Y hay mujeres así? Y no empieza a ver a su compañera de costar porque está apagada la luz. Vamos a encontrar nosotros en el otorrino varios síndromes genéticos o adquiridos. Eso justamente para mí es una de las cosas bastante interesantes que los alimentos que es la especialidad. Los tenemos pues como siempre decimos son para los. Acá que llama la atención. Es lo primero. ¿No escucho qué? La cantosis indica, ¿no es cierto? Axilas, Codos, nuca. areolas, cuello. No solamente es como nosotros creemos en la parte posterior de la nuca. Y prácticamente todo el mundo solamente busca ahí. La cantosis indica se puede presentar en cualquier pliegue o zona de extensión, como vemos acá, bastante severa. Y eso generalmente es igual a resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Y es que la insulina tiene efecto no solamente de bajar la glucosa, tiene efecto de proliferación, un efecto de un factor de crecimiento. Y lo que hace la insulina es favorecer el crecimiento de la piel y el aumento de los melanocitos. Y eso explica por qué la cantosis. ¿Y qué tiene que ver la cantosis con hiperandrogenismo? Hay un cuadro pues, que se llama AIRA, ¿no? Hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis hídrica. Acá lo que falta es justamente hacer un zoom y encontrar los vellos terminales como los encontramos en la paciente anterior. ¿De acuerdo? Acá querían que fijen el tema de la acantosis hídrica bastante severo. Bozo, mentón. La parte de las patillas no se considera, pero es parte de nuestro hiperandrogenismo, el crecimiento del vello debajo del ombligo y encima del ombligo. Zona lumbar, áreas andrógenas. En teoría, una mujer no debería presentar vello terminal en estos niveles. Y si los tiene, hay que buscar hiperandrogenismo. ¿De acuerdo? Esta es la fisiopatología del acné. Lo van a revisar también en internet, en dermatología, el porcimonia, el curso de la sería la probablemente con el doctor Sánchez o la doctora Reyes. Y todos sabemos tener acné, ¿cierto? ¿Sí o no? Es parte del desarrollo. Tanto valores como mujeres se van desarrollando. Y comienzan pues con lesiones pequeñitas, ¿no? La glándula sebácea es estimulada por los andrógenos, que produce sebo, y se puede tomar un microcomelón que, dependiendo de diferentes factores, tanto locales como hormonales, puede o no progresar a una lesión inflamatoria. Y lo que vemos en acá, lo que vemos acá. Acné leve, moderado, severo. Es una de las grandes clasificaciones que existen del acné. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y es que, ¿por qué se hace esto? Justamente para poder tener una comunicación y que todo el mundo te pueda entender. Porque a veces yo puedo describir esto, no puedo describir lesiones inflamatorias, base eritematosa o punto blanco. Pero si yo le digo a un colega que está atrás del teléfono, tengo una paciente con un acné grado 3. Ya me entiende, ¿no es cierto? Tiene un grado 4, un nódulo quístico severo. El colega me va a entender. Pero lo que hacemos ahora es tomamos fotos y lo mandamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, el hiperandrogenismo los andrógenos son causa o factor que contribuye al desarrollo del acné. Pero cuando tenemos una alteración en la concentración de andrógenos con mayor sensibilidad de la piel a los andrógenos circulantes, vamos a desarrollar esto. Un grado 3 o un grado 4. ¿Verdad? Fase inflamatoria, lesiones neuroquísticas y las fases de cicatrización, ¿no? Entonces, de ver esto en una mujer, en un varón, simplemente menciona la severidad y todo lo que tuvo de acné, pero lo que debe llamar la atención es la presencia de estas lesiones, no en la edad de la pubertad,
que nos puede hacer sospechar, ¿ya? Porque no todas las mujeres que han pasado por la pubertad han desarrollado un cuadro severo de acné. Pero si yo tengo estas cicatrices, yo puedo colegir que en su momento sí desarrolló un cuadro severo de acné. Y eso ya podría estar avisándome que tuvo o tiene alguna situación de hiperandrogenismo que podría explicar las recientes lesiones en la escena. ¿Ya? Las espinillas todos tienen coledotamia, también tiene un tema inflamatorio, pero el acné que se suele asociar a estados de hiperandrogenismo fisiológicos, funcionales o patológicos es el acné noduloquístico. ¿De acuerdo? Esas lesiones te van a dejar cicatriz. ¿Ya? Sobre el vello o sobre el pelo, cuero cabelludo específicamente, vamos a mencionar como manifestación de hiperandrogenismo y vamos a mencionar el hirsutismo, al acné noduloquístico y al desarrollo de alopecia. ¿De ¿cuántos pelos tenemos en la cabeza? El promedio 100. Se separan las tres fases, arrancar el pelo. Y normalmente por día podemos ver nosotros de 40 a 100 pelos. Eso explica por qué razón cuando lo peinamos no llegamos a. Espera, Cristian, ya me estoy incomodando. ¿Vienes de práctica o vienes de tu casa? De mi casa, doctor. ¿Qué eres? 8:18. Es por eso que podemos encontrar de manera normal en el peine, en la almohada, cuando se duchan, caída de pelo, ¿no es cierto? Eso es normal. Entonces, ¿cuándo diremos que no es normal? Por la cantidad, por el electrón y el examen físico. Ustedes se cogen el electrón de pelo, se lo jalan un poco, algunos sacan algunos que otro pelo, pero no van a sacar pues 10, 20 o 30 pelos. Pero ustedes han desarrollado la parte de semiología general, les han enseñado que tienen que evaluar el cabello, no solamente las características del pelo, sino la implantación. Cabello bien o mal implantado. Y ese es como lo exploramos, pues jalando el cabello, ¿no? Eso es algo nuevo. O preguntarle, cuando te pegas, más o menos cuántos pelos traes. Y te muestran al paciente, ¿no? Un mechón para 100 pelos, 200 pelos. O cuando termina la ducha, le toma foto a la ducha y le termina una cantidad de pelos en el suelo. Ya sabemos que eso no es tan normal, ¿de acuerdo? Y hay diferentes formas de clasificar la caída del cabello o la alopecia, como vamos a denominarla a partir de ahora, pues ya no vamos a decir pérdida de pelo que de cabello, vamos a decir alopecia, ¿de acuerdo? Y hay dos formas de clasificar la caída del cabello o la alopecia. Esto es importante, yo lo digo en el tema de las mujeres, ¿ya? En mujeres tenemos que explorar las entradas frontales y la parte de la coronilla, ¿de acuerdo? Pero normalmente la mujer debe tener su cabello normal. En la clasificación de Ludwig, en la clasificación de Hamilton, pues evaluamos las entradas y también evaluamos la zona de la coronilla, ¿de acuerdo? Y si vamos a dar una clasificación, usar una clasificación, yo debo decir tipo 1, 2 o 3 de Ludwig, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Hamilton, ¿de acuerdo? Y en Hamilton puede mencionar frontal y mencionar coronilla, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos acá, las entradas frontales, efecto androgénico, las mujeres que se peinan en el medio, ustedes se verán en el espejo, ¿no? Todas tienen un aumento de la raya así. Acá hay un exceso ya de la pérdida del cabello, más marcado y más severo. El cuadro funcional que mencionamos del ovario poliquístico no suele provocar alopecia tan severa o tan marcada. Nos quedamos acá. Ludwig 1, máximo hasta Ludwig 2. Cuando encontramos Ludwig 3, difícil que sea un ovario poliquístico, que es un trastorno funcional. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en cuadros así. ¿Varón o mujer? Ya. ¿Varón o mujer? Mujer. ¿Por qué dice que es mujer?
Sí, sí es mujer, sí, pero parece varón, ¿no? Tiene solo que sí. Clitoromegalia, un tumor del ovario. Un tumor ovárico virilizante. Puede ser benigno, puede ser maligno. ¿Varón o mujer? ¿Estamos en una región o todas las mujeres? ¿Parece mujer o parece varón? ¿Qué grado de alopecia tiene? Llegó después de 6 meses. Su cuadro clínico era alopecia, engrosamiento de la voz. También hizo fenotipo crucingoide. ¿Varón o mujer? Mujer también, las entradas, la alopecia, la clitoromegalia. ¿Y ese que tenía? Un tumor suprarrenal, un cáncer suprarrenal productor de andrógenos. ¿Cómo diferenciarlo pues del ovario poliquístico? El tiempo de enfermedad. Un cáncer pues obviamente es más rápido la instalación. Y acá estas mujeres lo que tienen es un cuadro severo que se llama virilización. La virilización es el grado más severo del hiperandrogenismo. Aparte de la alopecia que tiene, es el engrosamiento de la voz y el crecimiento del clítoris por efecto androgénico. ¿Ya? Dependiendo de la causa, puede haber un aumento de la masa muscular. Tienen más espalda que nosotros. Y el hecho de desconocer esto justamente lleva un retraso en el diagnóstico, porque todas ellas estuvieron meses buscando atención. Y es un patrón que se repite con todas las pacientes que hemos tenido de tumores virilizantes. Y para mí el objetivo de traerlas justamente a una clase, aunque no estén en sus ciudades. Y no sirve. Porque me interesa que ustedes estén avisados de estos casos, que sí es cierto que gracias a Dios son infrecuentes, pero que permite a ustedes revisar todo lo que tenga que ver con andrógenos, fisiología, farmacología, fisiopatología, dermatología, ginecología, y eso es interesante de la especialidad que tenemos. Que justamente los cuadros son resistentes. Y que si yo no recuerdo, voy a perder tiempo con la persona. Esta se salvó, profundo en el organismo, esta se murió, esta se murió. Es cierto, tiene una velocidad de desarrollo bastante rápida, en cuestión de meses, semanas o meses, desarrollan todo el cuadro, justamente por la gran cantidad de andrógenos circulantes que tiene. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros. ¿Ya? Vamos a terminar con ese tema de la diferenciación sexual, que para recordar y entender esto, ustedes tienen que recordar en biología, ¿no es cierto? ¿Qué fue su profe de biología? Paz Castillo, ¿no? Ustedes saben mi familiar, ¿eh? Paz Castillo es compuesto, ¿ya? Y es Paz Castillo, una de los, ¿no? Profesor principal, reconocido en varias celebraciones de la universidad. Muy amigo de los alumnos, ¿no? Se dice que terminan en unas turcas, pero... ¿no? Pero bueno, ahí está. Para recordar eso hay que saber biología. Y por acá tenemos que recordar qué pasaba con ese embrión que empieza a diferenciarse para un bien. ¿La conocen o no? ¿Alguien es cinéfilo? Brie Larson. ¿Quién? Brie Larson. ¿Quién? Larson. No. ¿No? ¿Ya, varón o mujer? Aparentemente. ¿Varón o mujer? No, Fácil, ¿no es cierto? Mujer acá, varón acá. sé que Una mujer bastante simpática de derecha. confundido. Confundido, si quieres. Nuestro consuelo. Nada, bueno, fuera. Sabemos todos que la gónada que tenemos actualmente,
La bola que tenemos se originó de una bola que podría diferenciarse tanto en testículo como en ovario, ¿no? Y hay un factor determinante testicular, ¿no es cierto? Que se ubica en el gen SRI y que permite la diferenciación al testículo. Si no está ese factor ahí, todo el desarrollo se va a dar ovario, ¿no es cierto? Esto del sexo cromosómico se me recuerda muy bien. Inclusive hicieron su cariotipo, ¿no? Hicieron esa práctica en biología, ¿no? Se imprimieron los cariotipo y pusieron a cortar ahí como cosas. Yo también lo hice. El profesor de Escaliense, el profesor principal de biología, en la universidad hicimos eso. Después de la diferenciación gonadal viene el desarrollo de los genitales, lo que se llama la diferenciación sexual. Acá la determinación del sexo, ¿no? Por la gonadal. Luego viene la diferenciación sexual, ¿no? Por efecto ya de hormonas, la testosterona, la hormona antimulleriana, el péptido semejante a la insulina tipo 3, que tiene que ver con la determinación de los genitales patrón masculino, pene y escroto, el desarrollo de los genitales internos, epidídimo, vaso deferente, vesículas seminales, y a nivel del cerebro, pues obviamente, como bien ustedes saben, los andrógenos ejercen efecto a nivel cerebral. Y eso lo han analizado mucho cuando vean disforia de género, tanto en los niños como en psiquiatría, van a recordar esos aspectos del efecto muy temprano de los andrógenos a nivel cerebral. La hormona antimulleriana, como ustedes pueden corregir, evita que los conductos de Müller se diferencien, y el péptido semejante a la insulina tipo 3 significa un descenso testicular. En la mujer que ocurre, como no hay testosterona, regresión a los conductos de Wolff, los genitales se diferencian, los genitales externos femeninos, desarrollo de clítoris, vagina, dedos mayores y menores. Como no hay hormona antimulleriana en este momento, los conductos de Müller se desarrollan a genitales internos, útero y trompa de falopio, y también recuerden el cerebro femenino. Los estadios indiferenciados hacia mujer desarrollan genitales internos y en el varón desarrollan genitales internos con los conductos que ya hemos mencionado, y acá tiene que ver testosterona y hormona antimulleriana. Y en relación a los genitales externos, ¿ya? Todo es semejante, pero conforme viene el desarrollo después de la determinación sexual, podemos hacer con genitales netamente femeninos o netamente masculinos. Y un punto interesante a recordar es esta distancia, la distancia a lo genital. Es interesante, actualmente se puede determinar, porque se han medido miles y miles de recién nacidos, y se puede determinar si alguno tiene una alteración tan discreta de la diferenciación sexual. No hago mucho énfasis en ello, simplemente es cuestión de introducirles ustedes a este campo, porque existe, como pueden ver acá, intervención de genes, intervención de enzimas que tienen que ver con la síntesis de andrógenos, y intervención de proteínas. ¿De acuerdo? A ese extremo es lo que hemos desarrollado y estamos desarrollando en la especialidad. Diferentes proteínas, diferentes enzimas o genes que tienen que ver con la diferenciación sexual, e inclusive ya existen enfermedades reconocidas, ¿de acuerdo?, por la alteración de estos genes. Y eso es interesante, justamente en la medicina. Un niño que nace con genitales ambiguos ahora tiene la misma clínica de un niño que nacía hace 1000 años con la misma alteración. Pero lo que sabemos ahora, o lo que pretendemos saber o creemos saber, es que ya encontramos muchas de las explicaciones genéticas o moleculares de esas alteraciones. ¿De acuerdo? Lo pueden ampliar. Acabo de ver en biología recién hace un par de años. Vamos a revisar la parte clínica, lo que nos interesa y nos reúne ahora. ¿De acuerdo? Y van ustedes a escuchar esa clasificación de Prader, ¿ya?, que se usa fundamentalmente en las mujeres o en todo niño con genitales ambiguos. ¿Ya? Acá existe una alteración en el estadio 1. ¿Qué ven? ¿Qué está alterado?
¿cierto? Dice acá, una fibromegalia leve. No son clitoristomas. Y acá. Es el grado más severo de irización en un recién nacido, ¿no? La temperatura es un recién nacido, en niños, en bebés. Irización completa. Parece tener un falo, los mayos están fusionados, parece un escroto, ¿de acuerdo? Y todo esto se presenta en mujeres por X6, X6. ¿Y esto cuándo toma importancia? Porque ustedes justamente en la pediatría, en la neonatología, ginecobstetricia, van a nacer bebés así. Y tienen que recordar justamente esta clase. No se ve ni más o menos. Y ha habido casos, claro que sí. En provincia, un doctor aquí en Lima, justamente como ya hay neonatólogo, ya después va a hacer experticia, ¿no? El neonatólogo tiene que lograr al niño en menos de 5 minutos. Es una de las cosas que siempre revisan el aspecto genital. Lo que agarramos después de atender al bebé, es que lo presentamos a la mamá. En la cesárea la mamá está despierta. Mira, tu bebé paró. ¿Qué te muestras los genitales? Mira, mujercita, le muestran los genitales. Pero si nace así, ¿qué le decimos? Necesitamos estudio. Y para entender eso, ustedes tienen que volver a su curso de fisiología, de bioquímica. Todos los días lo explico, todos los días, ciencia básica. ¿Qué es eso? Porque eso se llama básica, ¿no? Porque en base a eso nosotros podemos recién entender muchas cosas. Y acá que presentamos las vías metabólicas de la síntesis de las hormonas sexuales, tanto a nivel suprarrenal, que termina en la síntesis de aldosterona, cortisol y andrógenos, como a nivel gonadal, a nivel ovárico. A todo lo que ustedes tienen que recordar la vía metabólica, los sustratos, los productos y las enzimas. ¿Y para qué sirve eso, doctor? La evaluación clínica de un niño, de un recién nacido con genitales sanguíneos, comienza con la historia materna. ¿Usted consumió algo en el embarazo? Es difícil que la mamá consuma medicamentos en el embarazo, ¿no? Pero no es imposible, ¿ya? Se puede consumir algo. Uso de medicamentos durante el embarazo. Preguntar si la mamá tiene alguna alteración de exceso de andrógenos. Puede tener ovario poliquístico, puede tener una hiperplasia suprarrenal congénita, nació, se trató, se embarazó y su hijo, también tiene su hija, tiene también lo mismo. La historia familiar, ¿qué significa consanguinidad? ¿Alguien? ¿Qué son consanguíneos? Son familiares, ¿no es cierto? ¿Y puede ser posible ese suceso en Perú? Sí. Entre hermanos van a probar. Entre primos es muy claro. Preguntar por infertilidad en otros parientes. Preguntar si alguno nació con alteraciones hormonales o urogenitales. ¿Y por qué? Urogenitales. Ustedes fueron por etiología, ¿dónde se forman las gónadas? Abdomen. Se forman juntos por el riñón, ¿sí? Y luego descienden, es otra cosa, pero se forman juntos. La suprarrenal, el riñón y las gónadas se forman juntas. Entonces, si uno tiene malformaciones renales o urológicas, puede tener una alteración a nivel gonadal. Y historia de muerte infantil. Y es también otra de las cosas por las cuales está en ese tema. En provincia, ustedes van a estar solos. Si todavía persiste esa tortura que se llama serum, ¿cuál es la tortura? No hay tiempo para decir que desaparezca. Pero si ustedes van a hacer dos, van a estar solos. Ustedes van a hacer la de ginecólogo, de pediatra, Ya estoy usando de médico, analista en general, hasta de 5 años. Nosotros son lo que les decía la primera vez que los conocimos. Ustedes acá van a ser como médicos generales. Por ende, tienen que saber todo de todo. No cometan ese error de decir yo solo voy a ser cardiólogo y por tanto la muerte me dedico a cambio. Muerte infantil temprana.
también se requiere para un cambio neonatal, que es un marcador del sistema de salud nacional, de la calidad del sistema de salud nacional, así como la muerte materna. En teoría no deberían morirse las mujeres al dar a luz y no deberían morirse los recién nacidos. Pero si tiene un cuadro de estos, donde no hay una adecuada formación de cortisol y todo se fue para andrógenos porque una enzima está bloqueada, el chiquillo va a desarrollar un cuadro de náuseas, vómitos, hipotensión, shock y se muere. Si ya van a poner ustedes en sus actividades de función, sepsis neonatal. La clásica, no pierde. Sepsis neonatal y terminó siendo un niño con hiperplasia suprarrenal congénita por una mutación en una enzima que no funciona y que nació con genitales ambiguos. Pero como había la ley de control de esposo, sepsis neonatal y se murió por infección neonatal. Parto domiciliario, parto hospitalario, parto brusco, o ruptura de membranas, qué sé yo. Y en el examen físico lo que hay que revisar pues, es el estado general del recién nacido, su estado de hidratación. Hacemos una semiología en chiquito, ¿no? Todo lo que buscamos en los pacientes, pues esto sí lo van a revisar ustedes en pediatría, no se quedará en la clase, tienen que explorar de pies a cabeza esa recién nacido. Más aún si hay genitales ambiguos, más aún si su bebé tiene pues este cuadro, ¿no? Algunas de las alteraciones, tengo que parar la oreja. Oye, no solamente es tema genital, también puede ser un tema de medio interno. Y puedes compensar, hacer una crisis adrenal y se muere en nuestra cara en menos de 24 horas. ¿Ya? La clasificación de Praden entonces, la que se suele usar es hiperplasia suprarrenal congénita. Ahorita vamos a revisar ampliar un poco ese punto. Esta es la otra escala, la de Killing. ¿Ya? Y esta lo utilizamos también como un marcador o una forma de clasificar genitales ambiguos en aquellas pseudo mujeres, no son mujeres, son pacientes con resistencia a andrógenos, donde se establece el grado de virilización que tiene ese paciente. Lo vamos a ampliar acá. Acá simplemente algunos puntos en relación a los genitales externos, ¿no? El score de masculinización es uno de los scores que se suele utilizar, un puntaje menor a 11, requiere investigación clínica para descartar problemas de diferenciación sexual, esto en varones, ¿de acuerdo? O el score genital externo, ¿ya? Que se suele utilizar dependiendo de la edad gestacional que nace el bebé, y se evalúa pues la función de los labios, el tamaño del conducto genital, la ubicación del meato ventral y la borona derecha e izquierda, ¿no? No son cuestiones que simplemente se los menciono, que debemos tener en consideración cuando evaluamos a un bebé con este tipo de alteraciones, porque es muy interesante e importante detectarlos a temprana edad. Y acá viene el índice que les decía, ¿no? Esa distancia genital que mencionábamos, ¿ya? Se puede usar de manera directa la distancia genital o el índice genital, que es una fórmula que se menciona ahí, que nos permite establecer esa distancia que se ha establecido ya de manera pues epidemiológica, tanto en varones como en mujeres, cuál debería ser el promedio de distancia anogenital en el recién nacido. No lo he visto usar, hay muchos neonatólogos que desconocen este punto, deberían hacerlo, ¿cierto? Pero si ustedes van a hacer pediatras o neonatólogos, pues recuerden que existe esto, ¿ya? Rápidamente entonces vamos a revisar el síndrome de feminilización testicular, lo que se conoce como la insensibilidad a andrógenos, ¿de acuerdo? En la determinación sexual, los genes y los cromosomas fueron para varones, ¿de acuerdo? No desarrollan testículos, ¿ya? Desarrollan testículos, pero su receptor no funciona. ¿Cómo van a ser ese bebé? ¿Con genitales masculinos o femeninos? Femeninos, ¿no es cierto? El problema está en el receptor androgénico. Desde el punto de vista funcional, el testículo está normal, produce andrógenos, su eje reproductor está normal. Y me refiero al eje reproductor como el eje hormonal hipotálamo hipófiso testicular, ¿verdad? Pero nace con fenotipo femenino. Pero genotípicamente es un 46XY.
Los genitales externos son femeninos. ¿Tendrá útero? No, ¿no es cierto? ¿Tendrá trompas de falopio? ¿Tendrá vagina? ¿Una vagina completa? Los dos tercios inferiores, ¿no es cierto? Porque el tercio superior viene de los genitales internos. ¿De acuerdo? Entonces van a ser mujeres. ¿Y tendrá espermatogénesis? No. Probablemente no. ¿Por qué? Porque siguen diciendo que el testículo está normal, pero no está en bolsa. Si no hay bolsa es colocada, ¿dónde se va a colocar? Entonces se quedan pues en el descenso, ¿no? Pueden ser intraabdominales o pueden ser inguinales. Y cuando ustedes se palpan un punto en la ingle, ¿qué piensan que es? Infección. ¿Qué piensan que es? ¿No qué es? ¿Qué piensan que es? Pues la pegada mucho, pero... Hernia inguinal, ¿no es cierto? Ganglios, tumores. Tampoco se les ocurre que un tumor en la ingle puede ser un testículo, ¿no es cierto? Más sucio es una mujer. Y simpático encima. ¿Alguien va a pensar que tiene un testículo en la ingle? No, ¿no es cierto? Porque justamente, pues, no hay voluntad y se queda en el camino, en el descenso. Estos cuadros son herencia recesiva ligada al X. Y eso ustedes saben por embriología. Ustedes también con embriología por Castillo. Hay que darse genética, ¿no? ¿Tienen un curso de genética o lo hacen con embriología? ¿Entienden esto, cierto? Que es una relación recesiva ligada al X, ¿no? ¿El varón de enfermo o no? No. Acá en la pareja de papás, el varón está sano, la mamá es la portadora, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje tiene que los hijos tengan la enfermedad que porta la mujer? 20. Un 25%. Sacarse la lotería. La portadora es una mujer generalmente asintomática y a veces puede tener ciertas alteraciones, ya sea tema de fertilidad o ya sea tema de menarquia tardía. ¿A qué edad se suele presentar la menstruación en la mujer peruana? En la menarquia en la mujer peruana. 12 años en promedio, ¿no? Según quién. Así me dijeron, ¿no? ¿Hacerle ilusión? ¿No? Es la respuesta más fácil, ¿cierto? Cuando se presenta en la menarquia una mujer peruana, 12 años. ¿Según quién? Según el trabajo de ella. Niño, según niño. ¿Habrá cambiado de ese época que se publicó en los años 60, 70 a la fecha? Contar los disruptores endocrinos químicos que hay en el ambiente. Debe haber cambiado, ¿no es cierto? Pero sigamos trabajando con 12 años. Entonces, si se menstrua a los 15 años, la primera regla, puede ser un dato. Puede ser un dato. No digo que no sea normal, pero puede ser un dato. Un caso que vimos hace unos años aquí en el hospital. Es una historia bastante escuela, pero más o menos sirve para el objetivo, ¿ya? 17 años. Mujer, así la presentó la mamá y así la vimos nosotros en la consulta. Pero los antecedentes familiares. Tía materna, 48 años, no menstrua. Tiene ovarios infantiles. Tiene epilepsia. ¿Podría ser la misma enfermedad? Es una posibilidad. Pues tengo una mujer con ovarios infantiles, talla corta y amenorrea primaria, ¿qué digo? Puede ser una mujer con un síndrome de Down. Yep. Primas hermanas de la abuela materna, infértiles, sin hijos. Madre, menor de los 12 años, 4 hijos, talla 1,59 m. Padre, separado. Talla 1,70 m. Una hermana de 12 años, menor, y ya presenta desarrollo mamario, pero todavía no menstrua. 2 hermanas maternas, de otro compromiso, 3 y 4 años de edad, ahí no podemos establecer mayor cosa. Los antecedentes personales de la niña. Cuando ustedes evalúen niños o adolescentes, cuando tengan un cuadro genético, se tienen que ir hasta el día de nación. Y esos son datos que ustedes tienen que preguntar.
No a la paciente, obviamente. La paciente va a decir, ¿sabe qué, doctor? Yo presente 1600. ¿Ya? Esto es una enfermera, que es la persona. No preguntamos a la mamá, ¿no es cierto? Porque el papá casi no sabe nada, ¿no? Algunos. Yo soy de acuerdo. No hay ganancias, incluidos encuentros, un adecuado desarrollo psicomotriz, el desarrollo mamario a los 14 años, no desarrolla presencia de vellos y obviamente no menstrua. Tiene 17 años, ya a los 15 años la mamá se preocupó, 14 años la mamá se preocupó, oye, mi hija no menstrua. La llevó al ginecólogo. ¿A dónde la llevó? ¿Qué dice el ginecólogo? Le hace una ecografía y ¿qué dice? El ginecólogo indica que hay útero y ovarios de características normales. Y le dice a la mamá, espere señora, llama a nuestra. Ginecólogo. ¿De qué universidad? Entonces, San Marcos. De los que llegan tarde las teorías. De los que faltan a sus prácticas. De los que no traigan informes. De los que se les dice cómo debe ser el informe y presenta cualquier cosa menos lo que se les pide. O los que dicen, no, responden preguntas en base a lo que escucharon, a lo que vieron, pero no responden en base a lo que leyeron, o a lo que investigaron. ¿Oíste? Así te aprendo aquí. Tras no presentarme la anarquía, no mandan al que vaya aquí. Ese es el examen físico. 1,64 m para una mujer. Dame acá. ¿Quién era más alta de ustedes? Levante la mano. ¿Cuánto mides? ¿Un metro? 70. Ah, pero buena talla. ¿Pero es el promedio? ¿Cuál es el promedio de la talla de una mujer peruana? ¿Cómo que niño? No sé. ¿Cómo que 1,50 m? 50, 55, ¿no? Pero 1,70 m será. Yo mío, ¿El promedio no? ¿Sí, no? No. 1,60 m. Llama la atención, la mamá mide 1,52 m. El papá 1,70 m. Ahora pues todos hablan papá, dicen. Y lo ves después. Sí, puede ser. Papá ya tiene muchos factores relacionados. 17 años. No hay vellos en la axila. En ecografía sí se sigue. Demuestran el ciclo ovárico, ¿no? Las hormonas que van. También pues demuestran un poco de pubertad. Turner 4 significa mamas pues adultas. Aún le falta esa diferenciación de la areola y pezón por el mayor crecimiento de la areola, que sería la fase final de una mama adulta. Pero ya está toda la mama puede desarrollar. Cardiovascular normal, respiratorio normal. En abdomen todo es tranquilo, hay tumores palmares. En genital tiene un Turner público 1, que significa ausencia de vellos. Y genitales estanos al ojo del buen endocrinólogo, pues normal. No ven que lo dejan al menos. Bajamos bueno, yo no bajé, mandamos al residente para que vaya a la evaluación por el ginecólogo, por la ginecóloga del turno. De ahí se exploró la parte genital externa y se encontró que estaba normal. Esta es la foto de la niña y tapé las cosas dolorosas justamente por ella. ¿Varón o mujer? A ver, ¿quién llegó tarde y se molestó cuando le pregunté? ¿Varón o mujer? Mujer. ¿Por qué? Senos. Llamamos senos en la parte clínica. Mamas, ¿no es cierto? ¿Ven las curvas de las mamas? ¿Tiene vellos? Las cadenas cómo son. Estrechas. Ya ¿ya? Estamos de una línea fenotípicamente, pero genotípicamente era un varón. Es un varón. Es un 46XY. Es un testículo feminizante. Se encontraron los testículos en generación y niña. Atróficos. Que hay que sacarlo. Si no lo sacas, se mariniza, se muere de cáncer. Porque generalmente un órgano fuera de su lugar suele malinizarse.
y en gónadas ocurre ello. Por esa razón, al final quedó como mujer. Y así hay historias, muchas historias. Otra paciente que tuvimos tenía más años, la traían no se embarazaba, casada, no se embarazaba. Llegamos al diagnóstico, obviamente, ¿qué hace el varón? Pues se separa, ¿no? Se está casado con un varón. ¿Va a casar con un varón? Me parece mujer, es otra cosa. No pueden entender eso en su cabeza, se separó de la mujer. Entonces sí vemos eso. Pero justamente hay que tener índice de sospecha, pues talla alta, caderas estrechas, ausencia de vello. Entonces, y estas son las formas, ¿no? Las formas de insensibilidad androgénica o resistencia a andrógenos. Y hay diferentes formas, ¿por qué? Porque pueden haber cuadros donde la sensibilidad prácticamente es 0%, no hay receptores de andrógenos para nada, como las formas parciales, donde sí hay expresión de receptores de andrógenos, pero de un porcentaje menor a lo normal. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos formas completas, tendremos una niña como la que acabamos de ver, y si tenemos formas parciales, pues podemos nosotros encontrar cualquier fenotipo, inclusive varones que parecen varones, pero con ese tipo de alteración. Todo va a depender de la severidad de la mutación del gen que determina el receptor androgénico. Acá tenemos una tabla que resume la sensibilidad completa acá, completamente femenina, vagina corta, como ustedes dijeron, las bolas están dentro de la barriga o a nivel inguinal, el desarrollo puberal es netamente para mujer, el vello ausente y cuando se exploran esos testículos no hay espermatogénesis. No hay espermatogénesis. Una mujer con una sensibilidad parcial, las formas parciales, va a tener clitoromegalia, vagina estrecha, los labios menores están fusionados anteriormente, los mayores no, las gónadas están en la región inguinal, hay desarrollo mamario pero con leve virilización, no hay vello sexual o es escaso y no hay espermatogénesis. Un hombre, y acá me refiero con el fenotipo varón, hay hipospadias. ¿Qué son hipospadias? ¿Qué significa hipospadias? A ver, tú que me estás viendo de esa nota. Hipospadias. ¿Ya? ¿Cuándo lo miramos? Adelante. Hipospadias. Hipospadias. Nada. ¿Alguien? ¿Sigue la implantación de la uretra por debajo de la línea media? La presencia de nervio uretral está en la base, en la cara, digamos, central del pene. Escroto bífido. Son como dos labios mayores que están pegaditos pero no fusionados. Los testículos pueden estar bien bolsa escrotal. Hay ginecomastia persistente, leve virilización, el vello sexual está presente pero escaso y no hay espermatozoides a nivel testicular. Y el varón que tiene una insensibilidad muy leve es varón, ¿de acuerdo? Los testículos están en un lugar que no hay ginecomastia persistente. El vello está presente, disminuido, puede tener espermatogénesis pero está muy afectada y eso lo vemos acá. Forma completa, forma parcial. ¿Qué diferencia está de la forma completa? El vello público, ¿no es cierto? No vamos a hablar de la experiencia de uno que es un vello público normal. Tiene que ver el tema de grasa, es cierto, pero quien describe esto, para la población que describió en su momento, la mujer tenía más vello de lo habitual para las mujeres de esa raza. Y este es un varón. ¿Qué tenemos acá? Entonces, formas de insensibilidad androgénica. Esta es la más común, la más severa, pero no la completa, que tiene desarrollo normal de mamas, cadera estrecha, poco vello, ausencia de útero,
atrofia testicular y vagina corta. ¿De acuerdo? Y hay otro cuadro también, fisiología. Se forman los andrógenos, testosterona, testosterona, dihidrotestosterona. ¿Y cuál es el andrógeno más potente que tenemos? Tanto varón como mujer. ¿Lo conocen? Hidro. ¿Cuál? Dihidrotestosterona, ¿no? ¿Quién convierte la testosterona en la dihidrotestosterona? 5-alfa-reductasa, que está escrito ahí, ¿no es cierto? Y así como hay mutaciones en el receptor de testosterona, hay enfermedades donde el problema está a nivel enzimático. No hay una adecuada función de la 5-alfa-reductasa. ¿Cuántos tipos de 5-alfa-reductasa conocen? 13, ¿cierto? La más importante, por el punto de vista nosológico, es la gliconosa. ¿Cómo se caracteriza esta enfermedad? Pues nace una niña con genitales externos ambiguos. Y digo niña porque nace como niña. Bueno, parecen niñas. ¿No? Parecen niñas. No hay una transformación normal de testo a dihidrotesto. Este es un ejemplo, no es caso nuestro, ya solo no he visto ninguno. Habíamos tenido sospechas, pero lamentablemente en Perú no se hacen muchos estudios genéticos y moleculares. Nos falta eso hasta ahora. Pero vamos a ver este caso que está publicado, inclusive en internet está por ahí. Niña, 18 meses, ¿no es cierto? ¿Niño o niña? No vengan ustedes a la calle y mamá cambiando esta bebé. Dice, mira qué bonita la bebé, ¿no? 18 meses, ¿de acuerdo? 4 años, sigue siendo niña o niño. 8 años. Algo se ve enseñando. 12 años, no hay libertad. ¿Niño o niño? 19 años, niño o niña. 42 años, niño o niña. Sin tratamiento, ¿eh? No salió nada. Siento que observación. Por eso soporta. Cogió este niño desde que nació, porque fíjate cuántos años tuvo. 40 años. ¿Qué médico es un paciente de 40 años? Solamente los que están interesados. Y justamente por eso se caracteriza, a diferencia del anterior, donde no había actividad androgénica porque el receptor no funciona, acá la enzima, al principio de la vida, pues no es la producción o el efecto androgénico no es normal. Pero una vez que arranca pubertad, empieza a haber más cantidad de andrógenos. Y las otras enzimas están funcionando, las otras alfa-reductasas. Y la testosterona tiene efecto sobre su receptor. La dihidrotesto también tiene efecto sobre su mismo receptor. Con esto que les quiero decir que el receptor está normal. En la infancia la cantidad de andrógenos es mínima, o sea, no se ve efecto androgénico. Pero una vez que arranca pubertad y ese testículo empieza a funcionar, empieza a producir andrógenos como este, ¿no? Entonces el efecto androgénico que vemos acá, si bien es cierto es mínimo, pero se ve, es justamente por la testosterona que ejerce su efecto sobre su receptor. Si tuviera 5-dihidrotestosterona de manera normal, pues hubiera nacido varón normal, ¿no? Pero acá se hace una masculinización tardía, justamente por esa explicación que después de la pubertad, los andrógenos que se producen pueden ejercer su efecto normal a nivel del receptor. ¿Ya? Un caso publicado a nivel regional, varón de 19 años, tenía, fíjese, el escroto líquido que se mencionaba, los testículos están ahí, y la titanomegalia que se mencionó. Obviamente que fenotípicamente dijeron mujer, y la traían por amenorrea primaria, que significa que nunca menstruó. Ya tenía 19 años, pero no menstruaba. Y tenía estos genitales estables.
No se dice si se llevaron a este hijo o pues, a esta hija a una consulta con el pediatra previamente. A veces sí, a veces no, a veces por desconocimiento, a veces por temor, brujería le han hecho, dice la mamá. Por ese tipo de cosas en la sociedad, pues muchas veces se retrasan diagnósticos y tratamientos. ¿Ya? Padres sanos, pero consanguíneos, pues primos, ¿no? Eso pertenece a enfermedades autosómicos recesivas. ¿De acuerdo? Una hermana de 22 años, normal. Su desarrollo infantil prepuberal fue como mujer, pero después cuando llega a la consulta, viene una mujer con hábito androide, escaso tejido mamario, vello púbico en posición androide, labios mayores prominentes y se palpan gónadas en uno de ellos y el clítoris o el pene en este caso medía 4 centímetros. Nace como niña, pero luego después de la pubertad parece más o menos un niño. Y ya para terminar, para ver colación nuevamente la vía de esteroidogénesis adrenal, para recalcar la importancia que tiene recordar estas vías metabólicas. La adrenal produce aldosterona, cortisol y testosterona, ¿no es cierto? Gracias a la acción de diferentes enzimas. 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 21-alfa-hidroxilasa, la 11-alfa-hidroxilasa, cosas que ustedes han visto en fisiología y en bioquímica. Cuando se altera o no funciona la 21-alfa-hidroxilasa, ¿qué pasa en la adrenal? No hay conversión de progesterona a TOC, no hay conversión de 17-hidroxiprogesterona a 11-hidroxicortisol, por lo tanto, hay una formación alterada de aldosterona y de cortisol. Y todos los metabolitos se van hacia la derecha. ¿Para formar qué? Andrógenos. Y es una mutación genética, por lo tanto, va a estar presente desde que se forma el huevo o embrión. Por lo tanto, la niña va a crecer en un ambiente hiperandrogénico. Un feto femenino va a crecer en un ambiente hiperandrogénico. Y van a nacer con genitales ambiguos. Hay dos formas, una forma clásica y una forma no clásica. La clásica es menos común, y acá viene la mujer con genitales ambiguos y el varón con un macropene. Ya van a ver ustedes recién nacidos y van a saber cuándo un pene es normal y cuándo un pene no es normal. ¿De acuerdo? Y esto pues se desarrolla desde útero, mientras que la forma no clásica se puede presentar a la edad que tienen ustedes. Un ovario poliquístico, por ejemplo, hay que diferenciar de una forma no clásica de hiperplasia suprarrenal congénita. Y así lo dicen los libros, cuando veamos medicina interna, que para hablar de ovario poliquístico yo voy a descartar esta enfermedad en su forma no clásica. ¿Y en qué diferencia una de la otra? Lo mismo que ocurre con el testículo feminizante. ¿Ya? El testículo feminizante clásico completo, no hay expresión del receptor así, 0%, está mutado. No expresan ni uno ni dos receptores. Mientras que las formas parciales expresan 10, 100, 1000, 1 millón. ¿De acuerdo? Pero sigue siendo bajo todavía. Lo mismo sucede acá. Acá la enzima está completamente mutada. Por lo tanto, no hay acción enzimática. Y toda la vía metabólica se va hacia andrógenos. Mientras que acá, en la forma no clásica, sí existe actividad de la 21-alfa-hidroxilasa, por ejemplo. Por lo tanto, esa niña no crece con genitales ambiguos, pero sí tiene un estado de hiperandrogenismo. ¿Ya? Todo por el tipo de mutación que tienen. Ustedes en genética han aprendido que existen diferentes mutaciones, ¿no es cierto? Mutaciones que truncan, mutaciones que cambian de sentido. No se han aprendido en genética, ¿no es cierto? Pues eso ocurre acá con este gen. Las formas no clásicas no tienen mutaciones que prácticamente inactivan la enzima, sino que tienen una menor actividad o menor concentración. ¿Ya? Forma clásica es un varón. El pene y el escroto está muy oscuro para un bebé recién nacido. ¿Cuándo se oscurece el escroto?
en la pubertad, ¿no es cierto? Todos los que han pasado pubertad tenían el escroto de la piel normal de la barriga de las piernas. Pero conforme termina la pubertad, ya su escroto es más oscuro que la piel del resto del cuerpo. Este bebé nació con un escroto bastante pigmentado, muy elegante. ¿Ya? Y hay dos formas de la clásica. Una que es netamente virilizante, saber en el varón y en la mujer, y uno que es virilizante más la forma perdedora de sal. Y justamente es esa perdedora de sal la que se manifiesta en la infancia, en las primeras horas del recién nacido, y el niño se muere de sepsis neonatal, ¿no? Entonces, recordamos el estadio de Prader, el estadio 1, hacia el estadio 5 más severo. Vean ustedes el tamaño del clítoris, los labios mayores y la fusión de los mismos. Otra vez acá, genitales ambiguos. Y a veces ha ocurrido que la presentan con las bebés como si fuera varón, que con el paso del tiempo y empieza a hacer complicaciones, se dan cuenta que es mujer. Pero es una adecuada evaluación al momento de nacer para destacar este tipo de cuadros. ¿Ya? Para terminar entonces, te voy a preguntar, ¿varón o mujer? Ya lo saben, ¿no es cierto? Ya la duda, ¿no? Ya, Adriana. Dicen que Nicole Kidman o Charlize Theron, Es hombre, ¿no? dicen las malas lenguas que no tienen hijos. Son mujeres muy hermosas. ¿No les parece hermoso? Dicen que varias Miss Mundo, varias Misses de belleza, tienen el cuadro. Genotípicamente masculino, fenotípicamente femenino. Y esta es una hiperplasia suprarrenal congénita clásica, pero en su forma solamente virilizante, no perdedora de sal. Viene de Ica. Ica es una zona, dicen, los profesores de Ica lo siento, pero se dice, muy endogámica. Cuando nace con genitales ambiguos. Para sacar el dato había que torturarla, porque no quería soltar el dato. Fue operado 3 veces para corregir el tema genital. Y venía así, la masa muscular, sin desarrollo mamario, sin menstruación, andrógenos volando en el examen en el laboratorio. Ya que una es mujer. Entonces, ¿qué ahí lo interesante este tipo de cosas? Dice un dicho, bueno, así lo decían los antiguos maestros, uno encuentra lo que busca, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Uno encuentra lo que busca, ¿no? Uno busca lo que conoce, ¿no es cierto? Y si no conoces, te confundes. Esto para los hombres, esto para las mujeres. Pero su pareja es mujer. Trabaja en el INPE. Ahora ya no sabes con quién estás, ya. Es mujer. Ese efecto de impregnación que hablábamos al momento del desarrollo, ¿no? El cerebro varón y el cerebro mujer. Ella se siente mujer. Entonces a ella la criamos como mujer. Sacamos testículos, listo. Terapia hormonal para preservar hueso, corazón. Queda como mujer. Y este sí queda como, no sé si pasa la mujer o no. Se siente, ¿no? ¿Y quiere embarazarse esa? No sé si él, o ella, o su pareja. Entonces, se busca lo que se conoce, ¿no? Se encuentra lo que se busca. ¿Qué es? Lo que se da, ¿no es cierto? Así. ¿Cómo es eso? ¿Y esa persona es? ¿Esa la entrada de farmacia? No había farmacia. Farmacia no se perdió después. Por cabo, hay que estar sobre el premio de la zona de farmacia. Acá está. ¿Qué es la otra persona? Mensaje número 1.
El conocimiento heredado no nos quita creatividad, al contrario, es el punto de partida para que la imaginación florezca. Newton lo expresó con humildad: si he visto más lejos es porque estoy subido a hombros gigantes. ¿Se entendió o no? Hoy necesita explicación. Pasamos a comprensión lectora. Tu legado no es el que dejas al morir, sino el impacto que creas mientras vives. Tal vez uno no sea capaz de cambiar el mundo, ¿no? Tal vez no seamos capaces de tratar, curar, salvar, corregir todas las enfermedades que uno pueda conocer. Pero ustedes recuerden que si lo hacen con una sola persona, un solo paciente, que hagan bien su trabajo y puedan ayudarlo, ya sea a curarse, ya sea a corregir su enfermedad o aliviar la molestia por la cual viene a ustedes, esa persona se les va a agradecer por siempre, de por vida. No cambiaron el mundo entero, pero cambiaron el mundo de esa persona. La única forma que tienen ustedes de cambiar el mundo de una persona es haciendo bien las cosas. Y en ese sentido, lo que yo necesito que ustedes entiendan y despierten ya. Está en tercer año de facultad. Faltan 3 años más del internado. ¿Cuándo piensan despertar? ¿Puede ser en internado? ¿Puede ser en la residencia? Ahora veo que hay una proliferación de academias de todo. Hay academias para, bueno, primero para entrar a la universidad, ¿no? Soy siempre, yo también estuve en una de ellas. Luego está para el tema academia para entrar al internado. Como en salud pagan más el internado que en MINSA, muchos quieren venir de salud y se meten en una academia de preparación para internado de salud. Luego está para el ENAM también. Academia para ENAM, no entiendo de dónde salió esa cosa. Luego academia para residentado. Y muchos solamente se dedican a meterse a academias. Muchos se dedican solamente a meterse a academias. Y ya no estudian. ¿Saben qué? ¿Cuánto me puede de 6 años?